Buen día, amigos e internautas de Proceso Digital. Les saluda Ronald Ordóñez y en esta ocasión en compañía de Eva Gómez. Ella es directora de El MIN. En esta ocasión para hablar un poco de la cultura y de estos festejos que se nos aproximan a los hondureños, el Día de Difuntos y el Día de los Santos Difuntos. ¿De qué manera lo vamos a hacer los hondureños en medio de una pandemia? ¿Serán festejos virtuales? ¿De qué manera juega la cultura en todas estas celebraciones? ¿Qué mejor que ella para contestar estas preguntas? Buen día, bienvenida a esta sala virtual, Eva. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes y sobre todo hablar de nuestro Festival de Catrinas, que lo hacemos conjuntamente con la Embajada de México para celebrar lo que es el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. El 1 de diciembre, de noviembre, perdón, se celebra lo que se llama de Todos los Santos, ¿no? Y eso es para celebrar a los niños, adolescentes y a los más jóvenes que han partido, ¿no? Y que han muerto. Y el 2 ya es para los fieles difuntos, ¿no? El museo lleva 4 ediciones del Festival de Catrinas, aunque es algo muy mexicano, pero fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por lo que una de las misiones del museo es promover la cultura universal y qué mejor de nuestro hermano mayor, México, para hacer esta celebración, ¿no? Los hondureños no hablamos mucho de la muerte, tenemos otra idiosincrasia y definitivamente tenemos que ver un poquito que esto viene de antes de los originarios, ¿no? De los pueblos originarios, que empezaron a hacer este sincretismo con la Iglesia Católica y nace toda esta celebración. Sin embargo, para mí es una de las actividades que me llena muchísima de alegría. En este caso, el festival ya no va a ser de cuerpo presente, sino que va a ser a nivel virtual. Hemos recibido muchísimos videos para participar en el concurso, el cual será mostrado en nuestra página de YouTube, ¿no? En nuestra red de YouTube, donde vamos a anunciar los ganadores, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que es interesante ver cómo los mexicanos, ¿no? Celebran estos días. En todo caso, yo siempre he ido el 2 de noviembre al cementerio a honrar a mis muertos. Es algo que hacemos los hondureños. En la parte del occidente, los lencas se asemejan mucho a lo que hacen los mexicanos. Van al panteón, le llevan, comen dentro en el cementerio para recordar a sus muertos. Creo que ojalá todos puedan disfrutar esta vez virtualmente, lo que estamos preparando para el sábado 1 de noviembre, para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos y de los Santos. Sí. En años anteriores hemos podido ver una gran variedad de disfraces y esmero dentro de todos ellos, al punto de llegar a ser verdaderas obras artísticas. Los hondureños, siguiendo con esta tradición, muy de principio de México, pero ya introducida en toda Latinoamérica y cada año más popular en nuestro país, Honduras. Hemos tenido la oportunidad de estar en las coberturas de este concurso en años anteriores y lo decimos con propiedad, o sea, verdaderas obras de arte por todo el esmero que los hondureños le ponen para poder asemejar estas Catrinas y poder, con lujo de detalles, poder obtener el mejor disfraz. ¿Esto mismo podrán observar los hondureños de forma virtual en este año, Eva? Así es, y además, según las bases de concurso, les pedimos siempre que no solo es el disfraz, que ya es algo, como usted decía, son obras de arte, sino que tienen que personificar en un video de 1 minuto
o menos algo, ¿no? Que quieran transmitir, ¿no? Entonces se van a sorprender muchísimo y han venido de todas partes de Honduras estos videos, así que les invito a que entren al final de la tarde del primero a nuestro canal de YouTube de MIN Honduras, YouTube. En esencia es celebrar la muerte. Yo creo que con todo esto, lo que dicen los mexicanos es un poco con todo el respeto y a veces el miedo, pero introducir una parte jocosa, ¿no? Cuando abordamos la muerte, ¿no? Y esto tenemos que aprender mucho los hondureños, creo yo. Hablar de la muerte para poder tener ese viaje interesante que es la vida, donde sabemos que algo absoluto y que es para todos igual, porque la muerte es democrática, nos va a pasar a todos, podamos realmente abordarla de una manera más natural, más jocosa. A mí me encanta, personalmente, disfruto mucho esta celebración en el MIN y esta va a ser la 5ª edición. Se nos critica mucho, quiero decir, en las redes, que por qué el Museo para la Identidad Nacional celebra cosas foráneas. Entonces hay que decirlo. Primero, está catalogado como el Día de los Muertos y tal, catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El museo tiene como misión, además de promover toda nuestra cultura, la historia y el arte nacional, también promover la cultura universal. Y por eso nos sentimos muy orgullosos de trabajar conjuntamente con la Embajada de México, acreditada en Tegucigalpa, en esta celebración que espero a todos los cautive y les guste y participen quizás el próximo año, el 2021, otra vez de cuerpo presente. Habrá que decir que es una tarde y una noche de intercambio de cultura, puesto que no solo se trata de las Catrinas, hemos podido observar también gastronomía de México, compartiendo ciudadanos de México en nuestro país, degustando su propia gastronomía y también nuestra propia gastronomía expuesta en este tipo de eventos para los ciudadanos mexicanos que celebran con mucha propiedad esta fecha en nuestro país. Así es. Y México, y en vista de, fíjate que es bien interesante porque estamos haciendo todo un programa con la Embajada de México para la celebración del Bicentenario, ¿no? Que ya es el próximo año. Y creo que ahí vamos a poder hacer cosas maravillosas con ellos, de intercambio cultural, y particularmente que retomemos la historia, ¿no? Un país que no conoce su historia no puede tener un buen futuro. Definitivamente, perdona, se fue. Definitivamente México tiene una grandeza cultural que personalmente admiro muchísimo. Y que tiene mucho, al igual que nosotros, y ahí el intercambio debe ser constante con México. Realmente nos sentimos muy, muy felices de tener esta relación con ese país hermano. Habrá que decir que es un espacio de reencuentro para los propios mexicanos. Ya lo han hecho tradición poder celebrar esta fecha, como lo mencionamos, es muy propia de ellos, es muy propia de ellos y al estar lejos de su tierra han encontrado en Honduras y en esta celebración un poco una pixelada de su cultura, puesto que no solo se trata de las Catrinas, es comida, es música, es intercambio de historia, son pláticas, es cultura. Así es, totalmente, es un intercambio cultural y me encanta, una de las cosas que ellos hacen son las ofrendas a sus muertos. Cada mexicano en su casa o en el cementerio lleva regalos, todo lo que le gustaba al muerto, etcétera, en este día. Y creo yo, lo hemos hecho en las 4 ediciones donde se ha hecho una gran ofrenda
donde hemos visto, ¿no? El intercambio cultural dentro de la ofrenda, ¿no? La última habían muerto muchos artistas y tanto se le hizo la ofrenda a los artistas mexicanos como a los artistas hondureños. A mí me emocionó muchísimo ese altar que fue bellamente realizado y donde veías ese intercambio cultural. Hablar de muerte se debe iniciar por esto para introducir esta cultura y ampliar nuestra propia cultura, en muchas ocasiones limitada, ¿por qué no decirlo? Pero para ampliarla se debe iniciar por hablar. Así es. Así es, y particularmente creo que ahorita con la pandemia nos ha tocado muy de cerca. Podríamos decir que la muerte está circulando muy cerca de todos, ¿no? Y de alguna manera hay esa reflexión, ¿no? Que estamos aquí de paso, que la muerte es democrática, le pasa no importando tu estrato social o raza o religión, o etcétera. Pero sí hay toda una reflexión, creo yo, y de parte de los artistas particularmente. Vemos en obras que he estado disfrutando de nuestros artistas hondureños, vemos reflejado cómo la vida es tan efímera, ¿no? Y que tenemos que realmente, como tú decías, platicar un poco más de la muerte como un estado natural y final de una existencia, y cómo tenemos que valorar realmente lo que es la vida, ¿no? Y realmente tenemos que ser más gentiles, ¿no? Los hondureños, tenemos que ser más solidarios. Y bueno, creo que cada quien tendrá esta reflexión, pero espero que la humanidad cambie un poquito después de que finalice esta pandemia. Al mismo tiempo, este tipo de actividades se convierte en un homenaje para los caídos durante esta pandemia, los muertos, la gente que ofrendó su vida, en el caso de los médicos, por una lucha para evitar una mayor propagación. Este tipo de actividades se convierte en algún sentido cultural, un homenaje para ellos. Totalmente, y creo que tenemos que ponerlos en el sitial más alto a estos médicos que cayeron durante la pandemia, que han muerto. Y justamente ayer fue el Día Internacional del Médico de Honduras, se celebraba el Día del Médico. Mi madre fue médico y siempre pienso que son seres extraordinarios, y particularmente los que han muerto, tenemos que recordarlos siempre. Estábamos pensando en el museo, de alguna manera, en ese capítulo de la pandemia, siempre tenerlos presentes, ¿no? En la historia del museo. Ya decíamos que en esta ocasión, a causa de la pandemia, va a ser virtual. ¿De qué manera los hondureños podrán disfrutar? ¿Qué plataformas utilizar para poder ser parte de esta celebración bicultural? Exactamente. Por la mañana van a poder acceder a la Embajada de México, es Embajada de México, en Tegucigalpa. La plataforma se las debo, pero solo entren a el canal de la Embajada de México, acreditada en Honduras, donde vamos a poder ver varias documentales oficiales, ¿no? Del gobierno de México, los cuales no podíamos compartirlos en nuestras plataformas porque tienen derechos reservados. Pero en la tarde ya podrán entrar a YouTube, MIN Honduras, a ver todo lo que hemos hecho. Va a ser pregrabado porque era tanto material, entonces para hacer algo más lindo hemos decidido pregrabarlo, y esto va a estar en las redes a partir de las 5 de la tarde del sábado 1 de noviembre. Y ahí podrán ver, vamos a hablar con un antropólogo mexicano para que nos explique el origen
y la actualidad de este festejo o de esta manifestación cultural, deberíamos decir. Y luego iremos mostrando los ganadores del concurso, que realmente vale la pena verlos. Los invito a todos los hondureños que siguen a Proceso Digital, que se conecten en YouTube, Min Honduras, a partir de las 5, el sábado 1 de noviembre. Doña Eva, hablemos de forma general. La pandemia nos ha afectado a todos de alguna u otra manera, a cada quien en su medida y de formas distintas. ¿De qué manera ha afectado al arte y la cultura de nuestro país? Ya veníamos viendo que la principal afectación era un poco la propia indiferencia del hondureño hacia su propia cultura, hacia su propia historia, hacia sus raíces. Luego se da esta pandemia y cuál es el impacto cultural en nuestro país. Bueno, a nivel mundial podemos decir que los sectores más afectados ha sido el turismo y la cultura. Lo interesante de rescatar es que los artistas rápidamente se subieron a las plataformas digitales, donde mostraron al mundo su arte de forma gratuita, ¿no? Por eso hablamos de que durante la pandemia el arte fue un artículo de primera necesidad, particularmente en los países del primer mundo. En Honduras fue fatal, ¿no? Creo que somos el sector más afectado, junto con turismo también. De alguna manera se ha tratado de unir el sector. Pudimos, con el Comité de Centros Culturales, publicar una carta abierta donde se le solicitaba al gobierno, de alguna manera, que priorizara también el sector cultural, ¿no? Un poco ha actuado de alguna manera el Ministerio de Cultura tratando de unir a los artistas, a todos estos fondos o iniciativas gubernamentales donde podés acceder a algunos recursos, ¿no? O préstamos, etcétera, a crear tu empresa para poder paliar esta crisis. Definitivamente, por ejemplo, para el museo es fatal, ¿no? Estamos pensando y no sabemos cuándo vamos a reabrir, pero algo muy positivo también es que nosotros teníamos todo 14 años de registros de todo lo que ha hecho el museo, que es algo impresionante. Y logramos trabajar muy rápidamente, subirnos en las redes sociales y rescatando o produciendo todos estos registros para el deleite de todos los hondureños y el mundo. Realmente que ha sido una experiencia, creo que lo que te deja la pandemia al sector cultural particularmente es que tenemos que desaprender y reaprender, ¿no? Y que la parte digital es sumamente importante para todos, ¿no? El cambio de mentalidad, por ejemplo, de los artistas, donde debe tener conocimientos de marketing digital para poder promover y abrir mercados a sus obras. Creo que eso es muy positivo, ¿no? Porque yo siempre he dicho que no hay un gran mercado del arte en Honduras, ¿no? Pero esto puede cambiar. Pero esta pandemia lo que hizo es que con todas estas plataformas podamos salir al mundo nuestros artistas, ¿no? Y lo mismo el museo. El museo ahorita se posiciona como, según Facebook, por ejemplo, como el segundo museo con más seguidores a nivel centroamericano y el primero que han visitado nuestras páginas. Eso es sumamente interesante, estamos llegando a más gente, pensamos seguir ideando, estructurando una mejor estrategia de marketing digital para poder llegar definitivamente a todos los hondureños, porque este museo es de los hondureños y el mundo, ojalá que nos conozcan cada vez más, pero particularmente creo que
este museo, el Museo para la Identidad Nacional, es para y por los hondureños. En ese sentido, ¿cuál es el plan de recuperación para la economía naranja de nuestro país? Bueno, como sabes, el museo lleva la batuta un poquito en Naranja Republic. Es un proyecto del BID y de USAID, que son los grandes son la cooperación a este proyecto, donde estamos tratando de empezar desde la capacitación de los artistas, del sector creativo, no digamos solo artistas, ¿no? Sino que acordate que la economía naranja es la arte artística, pero también la gente que hace videos, marketing digital, etcétera, ¿no? Entonces es un campo, un sector muy interesante, donde incursionan muchos jóvenes, pero que requieren de una capacitación más dirigida hacia las industrias culturales y creativas. Y eso es lo que está haciendo Naranja Republic en este momento, tratando de cambiarles el chip un poco al sector creativo, donde puedan ser capaces de hacer su plan de negocios, ¿no? Para poder ir a un banco a solicitar un crédito, etcétera, y poder como mercadear mejor sus productos o servicios creativos, ¿no? Entonces, trabajando en eso, creo que el museo, nosotros fuimos como de los primeros en empezar a hablar de las industrias culturales creativas hace 10 años, y nos sentimos realmente orgullosos que hoy por hoy ya se está dando, que hay mayor visibilidad del sector cultural y creativo, y que con este pequeño programa donde somos la unidad ejecutora del Museo para la Identidad Nacional, podamos contribuir positivamente para el desarrollo de este sector. Finalmente, su mensaje, tanto para los artistas, para que no decaigan en esta época, y para los propios hondureños, para apoyar el arte, la cultura, la creatividad en todas sus aristas, que es lo que ya venía haciendo falta antes de la pandemia y ahora se potencia más con la pandemia, justamente. Sí, con la pandemia nos damos cuenta que encerrados necesitamos de cine, de arte, de todo, ¿no? Lo que es la parte cultural. Por lo menos estamos ya claros que por qué es importante el arte y la cultura, ¿no? Para la salud mental, empecemos por eso, particularmente reflejado en esta pandemia. Quiero decir que los artistas, hay una tendencia como de pedirles rebajas a los artistas, que hagan cosas gratis. Valoremos la creatividad, valoremos el aporte cultural que hacen todos los artistas, ¿no? De todas las ramas. Y en esta Navidad, por ejemplo, consumamos arte, invirtamos. Hay tantas, ahorita el Comité de Centros Culturales y MUA tienen una nueva plataforma que se llama PACAS, y vamos a tratar de comercializar un poco el arte hondureño, y realmente exhorto a todos los hondureños que en esta Navidad compren arte, por ejemplo, ¿no? Y los artistas, bueno, los artistas siempre han vivido de forma precaria, algunos han sido muy exitosos, pero la mayoría necesita ese impulso, ¿no? Para ser conocidos, para capacitarse, y creo que vienen con estos programas. El gobierno también está con su Comisión Naranja, tratando de impulsar el sector de las industrias culturales y creativas. Yo creo que la esperanza es lo que mueve al ser humano, ¿no? Y esperemos que salgamos rápido de esta pandemia, pero valoremos el arte. Creo que es una oportunidad para realmente apreciar este artículo de primera necesidad, como fue evidente en el primer mundo. Aquí nos falta todavía mucho, ¿verdad?
Gracias. Nos ha acompañado esta tarde Eva Gómez, ella es directora del Museo para la Identidad Nacional, hablando un poco de el arte, la cultura y la necesidad que se crea de consumir arte después de la pandemia y cómo nos hemos dado cuenta que para la salud mental es necesario el arte en todas sus aristas, desde el entretenimiento hasta la parte cultural, histórica, que nos lleva a reflexionar un poco más allá sobre los orígenes y a cuestionar muchas cosas también, ¿por qué no decirlo? Eso a través de la mirada del arte. A todos ustedes que han acompañado esta transmisión, muchas gracias por el favor de su atención. Le invitamos a que se mantenga informado a través de todas nuestras plataformas y que nos siga a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, el acontecer nacional usted lo encuentra en el www.proceso.hn y toda la temática migratoria usted la encuentra en el www.departamento19.hn.